Nueva evidencia científica para el manejo de la terapia de infusión. La práctica diaria del profesional de enfermería está relacionada con la terapia de infusión, que consiste en la administración de sustancias líquidas, utilizadas para hidratar, para administrar fármacos o para nutrir al paciente. Esas se administran por una vena a través de un catéter, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo. Con el paso del tiempo y con nueva evidencia científica, tenemos una terminología actual correcta para los dispositivos del acceso vascular. En el caso de las vías periféricas, tenemos al dispositivo de acceso vascular periférico o DAF. También tenemos a los catéteres de línea media, que se dividen en dos: mini midline, que es un catéter de 3 French o menor a 15 centímetros, y el midline, que es un catéter de 4 French o superior a 15 centímetros. Ambos catéteres se insertan en la zona del brazo con ayuda de ultrasonido. Es importante recordar que todo catéter cuya punta no finalice en la vena cava superior o inferior se considera como catéter periférico. Dispositivos de acceso vascular central. Tenemos al catéter PIC, que es el catéter central de inserción periférica, al catéter SIC, que es un catéter central de inserción central, que puede ser tunelizado o no tunelizado, catéter FIC, que es el catéter central de inserción femoral. Se tiene al reservorio venoso subcutáneo, conocido también como catéter implantable, y en la UCIN tenemos dos catéteres: catéter epicutáneo cava, comúnmente conocido como catéter PIC, y al catéter venoso umbilical. Evolución del acceso vascular en oncología. La enfermera es la principal gestora del capital venoso. Elegir el catéter adecuado para la medicación adecuada, en el sitio adecuado y durante el tiempo adecuado, con el apoyo de la evidencia y los algoritmos de decisión, nos asegura la preservación del capital venoso y el éxito de los cuidados del acceso vascular. Las limitaciones iniciales que teníamos con el paciente oncológico era que se abordaba con un periférico corto, y esto derivaba en problemas frecuentes como lo era una flebitis, una infiltración o extravasación. Con ello, aumentaba la carga del trabajo al profesional de enfermería, ya que se tenía que mantener en constante vigilancia el sitio de punción, o en su caso, teníamos que realizar la recanulación del paciente. Se buscaron alternativas y con ello, después de los años 70, nace el reservorio venoso subcutáneo, que marca el inicio de soluciones vasculares específicas para oncología. Catéter Hickman, un protagonista fugaz. El catéter Hickman tuvo un auge en oncología en los años 80 y 90, principalmente en programas de féresis para rescate de progenitores hematopoyéticos, cáncer de mama, y también indicado para quimioterapia a dosis altas. Tuvo un declive en oncología, pues se demostró que las terapias agresivas no aportaban un beneficio real, y disminuye drásticamente el uso de este catéter en los pacientes oncológicos, por lo cual se le da un nuevo nicho de uso. Se consolida en pacientes con nutrición parenteral prolongada y es valorado por su capacidad para permanecer largos periodos de tiempo, ya que es un catéter tunelizado. Reflexión sobre la evolución. Los dispositivos evolucionan según la evidencia clínica y las necesidades de los pacientes. La enfermera adapta y lidera el manejo de las nuevas herramientas. Es por ello que este catéter dejó de utilizarse en la terapia de infusión para pacientes con procesos oncológicos. Antes de llegar al catéter implantable, también tuvimos como protagonista al catéter Drum y la técnica percutánea para la inserción de catéteres PIC en adultos. El catéter Drum era un catéter de una luz, de calibre aproximado 14 gauge y una longitud de 70 centímetros. Este era un catéter radiopaco de poliuretano, y el principal problema que se tenía era que se insertaba en la fosa antecubital, por lo cual tenía diversas complicaciones, como lo era flebitis mecánica, tromboflebitis. También causaba la ruptura del vaso y era muy incómodo para el paciente, pues ya que no podía mover el brazo. La técnica percutánea se siguió utilizando por varios años para la inserción del catéter PIC. Sin embargo, al igual que el catéter Drum, se instalaba en la fosa antecubital.
Por ello tenía las mismas complicaciones y era muy incómodo para el paciente. Posterior a ello, nace la ayuda del ultrasonido para instalarlo de forma segura como actualmente lo conocemos en el brazo. Finalmente, el catéter implantable o reservorio subcutáneo se consolida como la mejor opción para el paciente oncológico para la administración de su quimioterapia. Es por ello que hoy en día se sigue utilizando. Del catéter SIG al catéter PIC. El uso del PIC se extendió mucho durante los años 2000 gracias a la técnica de inserción ecoguiada. Es considerado en la actualidad como la primera elección por su excelencia costo-eficiencia en el tratamiento de pacientes crónicos, principalmente para la quimioterapia y nutrición parenteral. El catéter PIC es considerado un catéter central, ya que su punta se aloja en la vena cava superior. Es por ello que por este se pueden administrar fármacos con un pH menor a 5 o mayor a 9 y con osmolaridades superior a 750 miliosmoles por litro. Se pueden administrar medicamentos vesicantes o potenciales a causar flebitis. Se utiliza para la administración de nutrición parenteral, para las extracciones continuas de sangre y monitorización hemodinámica. Al ser un catéter power inyectable, es ideal para la administración de contraste. Nueva evidencia científica, España. Infundir o no medio de contraste en el catéter SIG, PIC o línea media. Esto va a ir determinado según el flujo. Solamente los catéteres de alto flujo van a poder ser utilizados para la administración de contraste. En este caso, siempre es importante verificar la inscripción, ya sea en una pinza o en el lumen del catéter, en donde va a ir determinado por los mililitros por segundo o por la presión, PSI. Tiene que ser superior a 300 PSI para soportar alto flujo o tiene que ser arriba de 5 mililitros por segundo. Tenemos tres ejemplos de catéter en la imagen que actualmente también se cuentan en el hospital. Primero, el catéter de línea media 4 French. En la pinza blanca viene la leyenda 300 PSI, lo cual nos hace el indicativo que sí se puede ocupar para el medio de contraste. Este catéter nos aporta 5 mililitros por segundo. Después está el catéter PIC, el cual lo tenemos en el hospital de 2 y 3 lúmenes. Solamente los lúmenes de color morado con la leyenda contraste podrá ser utilizado para la infusión de este tipo de contraste. Y este catéter solamente admite presiones de 5 mililitros por segundo hacia arriba. Es importante, como bien se mencionó, leer las pinzas en donde viene la inscripción, si se puede o no realizar. Y por último, el catéter SIC. El catéter SIC hay dos tipos actualmente en el hospital, uno que es de altas presiones, alto flujo, y otro que no lo es. Lo vamos a diferenciar principalmente por el color. El color azul, que es un recubrimiento de sulfadiazina, ese catéter es de alto flujo. En cada uno de los lúmenes, de acuerdo al color, va a venir los mililitros por segundo, el cual permite este catéter administrar. En el caso del lumen café, es el único que permite la administración de 10 mililitros por segundo y el lumen azul y blanco solamente permite la administración de 5 mililitros por segundo, lo cual lo hace apto para la administración de contraste. Posteriormente tenemos a los catéteres de flujo estándar y aquí hay dos ejemplos que también ocupamos en el hospital. Un catéter de 3 French que admite solamente 1 mililitro por segundo, que es el catéter de 3 French, y tenemos también un catéter central corto, un SIC que admite menos de 5 mililitros por segundo y este no va a ser apto para la administración de contraste. Este lo podemos diferenciar porque es de color blanco. Nueva evidencia científica en Italia. Continuando con esto, el uso de cianoacrilato para el control de sangrado o gasto en el sitio de inserción de catéter. En toda instalación de un catéter existe el riesgo de sangrado inmediato o temprano, desde el sitio de punción o desde el sitio de salida del catéter, específicamente en pacientes con trastornos coagulopáticos debido a medicamentos, enfermedad hepática, nefropatía u otras causas, o puede generarse después de la inserción en donde la piel se ha dilatado demasiado. La mejor manera de obtener hemostasia inmediata y segura es aplicar pegamento de cianoacrilato en el sitio de inserción.
Es una estrategia recomendada en el 100% de los casos. En el hospital tenemos actualmente esta marca que es Surgicel para poder lograr contener este sangrado en el sitio de inserción y no utilizar una sutura. Después de aplicar el pegamento se debe proteger el lugar de la inserción con un apósito adhesivo transparente y este puede durar in situ hasta 7 días. En el caso de los SIC colocados de urgencia, si no se cuenta con cianoacrilato, es posible colocar una gasa estéril para cubrir el sitio de inserción debajo del apósito transparente. En este caso, debe realizarse el cambio de esta gasa a las 24 horas y reemplazarlo por un apósito CHG de preferencia. Hay que evitar en la medida de lo posible el uso de suturas. La presencia de la sutura crea un granuloma cutáneo infeccioso crónico, que inevitablemente favorece la contaminación del acceso venoso. El catéter debe fijarse con sistemas sin suturas, adhesivos cutáneos como Staglock y Griplock, o con sistema de anclaje subcutáneo SAS como el Securacat. En las imágenes de abajo podemos observar un sistema de anclaje libre de sutura para línea media, el SAS, que es el sistema de anclaje subcutáneo para el catéter central corto, y también tenemos al Staclo, que es el que actualmente ocupamos para estabilizar el catéter PIC. Todos estos son sistemas sin sutura. Nueva evidencia científica en Estados Unidos. Utilizar herramientas de evaluación de acceso intravenoso difícil DIVA específicas para cada población es importante para identificar un paciente de difícil acceso venoso y derivarlo de forma temprana a un especialista en terapia de infusión o a una persona con mayor habilidad. Del lado derecho tenemos una escala DIVA que puede ocuparse para determinar si mi paciente es DIVA o no y si voy a poder canularlo yo o voy a necesitar apoyo. Utilizar tecnología de visualización para mejorar la evaluación, identificación y selección de venas periféricas, en particular para pacientes con DIVA, como lo es la luz infrarroja con el Acuvane o el ultrasonido. Podemos ocupar estas dos tecnologías para la inserción segura y a la primera punción de nuestro paciente con una escala DIVA superior a 4. Estas dos tecnologías las tenemos actualmente en el hospital. En las recomendaciones para la práctica para las infusiones, hay que utilizar un filtro de 1.2 micrones para la administración de todas las soluciones de nutrición parenteral y también para las emulsiones lipídicas inyectables. Las soluciones sin un filtro pueden causar la muerte por embolia pulmonar. Razones clave para usar el filtro de 1.2 micrones. Esto nos ayuda a la retención de partículas y precipitados. La nutrición parenteral es una solución compleja que a veces puede formar precipitados, especialmente cristales de fosfato de calcio. Estos precipitados pueden ser lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidas a simple vista, pero pueden causar daños graves como microembolias pulmonares si llegan a torrente sanguíneo del paciente. El filtro de 1.2 micrones atrapa eficazmente estas partículas y precipitados. Recomendaciones adicionales a nivel internacional para la elección correcta del DAF. Diferentes asociaciones internacionales con base a evidencia científica concuerdan que el catéter periférico debe seleccionarse con la menor capacidad y longitud más corta, considerado el tipo de terapia prescrita y las características del paciente. Tenemos dos recomendaciones internacionales, una que es italiana en donde nos menciona que el catéter debe ocupar un tercio de la vena o el 33% y una recomendación estadounidense en donde nos invita a ocupar un 45% de la luz de la vena o menos. Aquí podemos observar una tabla en donde se aprecia el calibre de cada uno de los catéteres y también la velocidad de infusión mililitro minuto. Eso es importante tomarlo en cuenta para decidir qué tipo de catéter elegir y también cuál es la vena en la que se lo voy a instalar. Aquí podemos observar el vaso, el diámetro y el flujo de cada una de las venas. Generalmente ocupamos las venas metacarpianas digitales o las venas basílica y cefálica accesorias del antebrazo.
Son las venas que comúnmente ocupamos para canular al paciente. En las venas metacarpianas nos aportan aproximadamente un flujo de 10 mililitros minuto y en las venas del antebrazo de 20 a 40 mililitros minuto. Tomando como referente esta tabla, por ejemplo, un catéter venoso periférico corto de color azul, que es el calibre 22, aportan una velocidad de infusión de 35 mililitros hora. Y esto supera a las venas metacarpianas, por lo cual hay que tener demasiada consideración al momento de utilizar este tipo de catéter, de acuerdo a la terapia de infusión que se le va a proporcionar. Generalmente la terapia de infusión no supera los 10 mililitros por minuto en ese tipo de venitas. Aquí hay un comparativo de acuerdo al diámetro del catéter y al diámetro de la vena en milímetros. Tenemos el catéter periférico 14, 16, 18, 20, 22 y 24 y tenemos diferentes venas, pero vamos a hacer hincapié y énfasis en las venas metacarpianas y las accesorias del antebrazo. Aquí vamos a hacer un ejercicio para calcular el porcentaje que va a ocupar el catéter en la luz de una venita. En este caso vamos a tomar como referencia al catéter de Gauch número 18 y vamos a utilizar una vena metacarpiana, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una regla de 3 para calcular el porcentaje que va a ocupar ese catéter dentro de la luz de nuestra venita y haciendo esta operación tenemos que el catéter número 18 va a ocupar un 52% de la luz de la vena, lo cual, de acuerdo a recomendaciones internacionales, esto está superando el 33% y el 45%. Esto es indicativo que no podemos o no debemos utilizar un gauge demasiado grueso para las venas metacarpianas o las venas de los dorsos, ya que puede derivarse en complicaciones como lo es una flebitis mecánica y es muy doloroso para el paciente, además de que esa zona es demasiado sensible. Es por ello que se les invita a seleccionar el acceso vascular adecuado al sitio anatómico. Los accesos vasculares no son tubos ni agujas, son puentes entre el conocimiento técnico y la esperanza del paciente, entre la ciencia y la vida, entre la técnica y la confianza.